con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Hermanos, buenos días. Es un gusto para mí pues impartir estas clases, y estoy repasando pues muchas cosas que he aprendido durante mi estudio pues de esa Torah oral, y quisiera que hoy en el Espíritu Santo me iluminara el entendimiento para saber cómo decir todo eso que tengo aquí. Fíjese que hay cosas que nosotros no sabemos así como claros, y yo las he aprendido a través de estudiar estas leyes espirituales. Y vamos a darle algunos consejos, así algunas sugerencias para que usted aprenda a moverse en este mundo. Porque a veces nosotros nos metemos a una religión, pero no a una relación con Dios. Entonces, y no sabemos a veces por qué no tenemos respuesta a muchas necesidades. Yo ayer comentaba en un tema que fui a dar a Villanueva, que yo tuve una visitación pues como que yo me soñé en un lugar que estaba así como dialogando con unos varones, y esos varones me estaban hablando y me dijeron algo que yo me quedé sorprendida, ¿ve? Porque me estaban hablando de algo que tiene que ver con por ejemplo, con algo que yo acabo de enseñar, los niveles de la fe. Y miren, me lo hablaron tan claro, pero con una exactitud que hasta yo estaba sorprendida. Al extremo que desperté de esa experiencia, y yo me senté y me puse a orar y empecé a hacer como por ejemplo, a corregir todo lo que yo había hecho. Entre muchas cosas que me dijeron también, me dijeron que la gente a veces se condena porque ella misma se acusa, y que el ser humano a veces, y yo soy segura que así es, me dijeron que el ser humano a veces con su boca es la que peca, y por eso dice la palabra en Proverbios 6:2, te has quedado preso en lo dicho de tu boca, porque la gente queda ahí como afectada por lo que dice. Vamos a leer Proverbios 6:2, y quiero pues que usted esta mañana yo decidí darle algunas ideas, reflexiones sabias sobre muchas cosas que yo he aprendido. Pero estos seres espirituales que estaban conmigo eran hombres, pero vestidos con vestiduras así blancos resplandecientes. Yo estaba ahí con ellos y hablábamos como que como que no éramos grandes conocidos, y entonces me empezaron a comentar esas cosas. Y entonces me recordaron a veces que la gente dice, yo soy terapeuta también, y me recuerdo que en la terapia cuando hay una oposición para que usted reciba algo, es porque usted piensa que no se lo merece, y a veces es por lo que decimos, y el problema es que se está grabando eso en el mundo espiritual. Usted piensa que solo dijo una palabra y de ahí se quedó. No, usted lo está llevando al mundo espiritual, al mundo de la emanación, ¿ves? y de la acción. Entonces hay gente que por ejemplo dice, es que no merezco tal cosa porque yo he sido aquí, yo he sido allá. Él mismo se está condenando. Nadie lo condena, y eso lo dice la Biblia. O sea que él se está condenando a sí mismo, diciendo cosas que no se merece porque es que merezco tal cosa, ¿no? O sea que él está enviando, ¿cómo decirle? Como un juicio sobre él mismo, y ese juicio se va a llevar a cabo. Así es que tenemos que medir esas cosas, pero se refirieron exactamente a decir pues a condenarse uno y decir que no merece. Yo puedo reconocer que he hecho cosas que no le agradan a Dios, cuando no era una hija de Dios. Y fíjese que otra cosa que me llamó la atención y que ahorita me estoy recordando es que me dijeron ellos que dice que a veces el hombre pues está platicando y él mismo dice, ¿cómo decirle? Él mismo no está consciente de las cosas que está diciendo, como que no se percata de lo delicado que es la palabra, porque la palabra tiene una acción en el mundo espiritual. Así es que yo quiero que por favor usted reflexione sobre lo que dice acerca de usted. Es que soy un bruto. Usted mismo se está pues autodenominando con una grosería. O sea que leamos el Proverbio 6:2. Proverbios capítulo 6, verso 2. Dice, estás amarrado con tus propias palabras. ¿Ya ves? Eres prisionero de tus compromisos. Sí.
Fíjate que yo estoy firmando un contrato legal cuando estoy diciendo barbaridad. Es que no merezco tal cosa. Es que yo he sido una persona aquí, he sido una persona allá. Uno puede confesar, mis hermanos, decir, reconocer que hizo algo, pero no como es enjuiciarse a sí mismo. Uno debe de estar en la presencia de Dios y dejarle a Él que sea el que decida. Pero si usted se confiesa pues con Dios, o a la gente que ofendió le fue a pedir perdón, no tiene por qué estarse condenando. Si la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿ya? Y usted mismo condenándose y de una vez echándose un juicio encima. Entonces tengamos cuidado con eso, por favor. Dice, pues bien, haz esto, hijo mío, libérate lo más pronto. ¿No ves que estás a merced de otro? Fíjate que eso es lo que la gente no entiende, que dice que es como que tú estuvieras dictaminando un juicio de una vez. Entonces hay gente que va a notar ese juicio y lo va a llevar a cabo. Quedamos a merced de otro. Entonces es una situación bastante difícil. Y yo estaba, mire, asombrada. Como que iba a decir yo una cosa más, pero fíjese que como que algo me pasó y me lo quitaron de la mente. Que otra cosa que escuché ahí, pero fue una cosa que me dejó a mí asombrada. Verdaderamente asombrada, ¿sí? Porque son cosas que yo no había pues como percatado de lo tremendo que son. Entonces estaban ellos hablando ahí, decían, otra cosa que tenemos que hacer énfasis es que la gente no se condene, porque se está haciendo merecedor de una condena, porque a veces ahí lo dice, claro, va a haber alguien allá anotando lo que él dijo para llevar a cabo el juicio que él mismo se dijo. Entonces, si usted hizo eso, hermano o hermana, yo le pido por favor que usted renuncie a eso. Que le pida a Dios perdón, porque usted no es juez para condenarse a sí mismo, sino que usted pues simplemente tiene que reconocer que hizo algo que no estaba correcto y pedirle a Dios que lo perdone. Nada más, ¿verdad? Por eso se llama Teshuvá. Vuélvase a Dios y pídale a Él que le ayude a cambiar sus pensamientos y que le ayude a cambiar sus caminos. Y entonces ya con eso usted ya hizo una Teshuvá. Dios sabe que usted tiene la intención de cambiar y Él nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces yo dije, voy a hablarles de algo de cosas pues que me dijeron ahí. Ahora de ese tema pues de que hoy día ayer no le puedo decir porque lo quiero dar en la iglesia. Y lo quiero dar de una manera pues ya diferente de como yo lo he dado porque recibí esa información. Pero sí estoy asombrada. También, fíjese pues, léelo. ¿No ves que estás a merced de otro? Anda a verlo, ponte de rodillas, suplícale, no concedas sueño a tus ojos, ni descanso a tus párpados. Tienes que librarte como ciervo de la trampa, como el pájaro de la red. Ya ves, o sea que cayó en una red. Entonces uno tiene que apresurarse a eliminar eso, a pedirle perdón a Dios por la insensatez del corazón de uno, que dijo algo que no tenía que decir. Y yo quiero que la gente lo tome en serio porque de veras, fíjese que yo me quedé sorprendida porque apareció en una reunión y yo estaba, pero para mí no era así como raro, sino que estaba yo así como muy a gusto con ellos y empezaron a hablar de muchas cosas, pero entre todas hablaban de esto. Y ellos hacían mucho énfasis en que la gente está recibiendo juicios por su propia boca, por las cosas que decimos. Y ahí está la gente con todos los juicios y después quiere que Dios los sane, pero ellos mismos han dicho a veces barbaridades, como que yo hubiera merecido no sé qué. Yo he oído gente que cuando se muere un hijo dice, es que la que merecía morir era así, ¿eh? Y menciona a veces hasta su nombre. O sea, pues que se están ellos poniendo como un juicio severo sobre sí mismos. Y después la gente se empieza a enfermar y no sabe ni por qué, y es por el juicio que tienen. Otra cosa que estaban hablando ayer era que teníamos que pedir siempre sabiduría, inteligencia y entendimiento. Solo podemos abrir para poder abrir las puertas de las bendiciones para beneficiar a muchos. O sea que si usted no pide eso, nunca va a poder saber qué pedir realmente a Dios, porque le vamos a pedir, como dice la Biblia, cosas que no convienen. Entonces recordemos también que somos un espíritu viviendo en un cuerpo, para que usted pues separe eso de que
cuando se muera, pues, ¿qué va a pasar con usted? Cuando se muera, sencillamente su cuerpo se va a quedar aquí en la tierra porque va a entrar en destrucción. Su alma, pues, va a esperar el juicio, porque usted no, si es una hija de Dios o un hijo de Dios, no va a morir, sino que va a dormir. Está usted durmiendo y luego, pues, el espíritu es el que vuelve a Dios. Y también, mis hermanos, todo pensamiento, habla y acción tiene una repercusión en el mundo físico y espiritual. O sea que cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras y cuidemos nuestras acciones. Esas son 3 cosas que tenemos que cuidar. La palabra desarrolla la inteligencia, pero la palabra con espíritu genera cualidades en el ser humano. ¿Sí? Por eso decía Jesucristo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Mamá y papá, procuren ustedes buscar a Dios para tener palabras con espíritu. Que cuando usted le diga a un hijo, hijo, tú vas a hacer tal cosa, que se cumpla. Porque usted está desarrollando cualidades en su hijo dadas por el Espíritu Santo. No cualidades que son contaminadas quizá por su preferencia a ese hijo o porque usted simplemente él es su hijo. Pero cuando tenemos espíritu, eso se va a cumplir. ¿No? Así, sí. ¿Ya se terminó ahí, doctor? Sí, pues. No, ahí está bien. Entonces la palabra desarrolla la inteligencia. Dice pues, la palabra desarrolla la inteligencia, pero la palabra con espíritu genera cualidades extraordinarias en el ser humano. Si quiero desarrollar cualidades pues extraordinarias, debo desarrollar inteligencia espiritual. Eso es. Entonces, vamos, aquí hay alguna cosa de Abraham, pero mejor no la voy a decir. Fíjese, pues el que tiene miedo duda del Creador. Eso todos lo sabemos, que el miedo es lo contrario a la fe. Cuando tenemos miedo es porque nosotros, mis hermanos, estamos quizá con algún pecado no confesado. Y porque cuando el hombre sintió miedo, la primera vez que sintió miedo en el huerto de Dios es porque él había desobedecido a Dios. Él estaba en pecado y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Ya no le habló a Dios como le hablaba antes, sino que ahora le habló con miedo. Es que me escondí porque tuve miedo. Entonces a veces nos escondemos de Dios cuando no andamos bien. Entonces eso hace que desarrollemos miedo, y la gente con miedo es gente que muere de cosas pero tan simples. O sea, que le da un catarro y tiene miedo de que morir como el abuelo, no sé qué, y empieza a empeorar la situación. Es el miedo el que atrae toda esa espíritu de enfermedad y de muerte. Es el miedo. Entonces yo quiero que usted pues de veras, por favor, aprenda pues a estas cosas que son tan increíbles. Vamos a leer ahora algunas cosas, porque a veces creemos que otra cosa que tenemos que aprender es a orar con meditación. ¿Por qué con meditación? Porque con meditación vamos a crear las cosas. Tenemos que orar con meditación. Orar es hablar, pero tenemos que meditar en lo que decimos, no en lo que dice, no en lo que tengo de problema. El problema de una mujer que termina en una cama acostada y bien mala o con problemas muy serios es porque se mantiene meditando en que una mujer anda con su marido, que el marido le engaña y que el marido se va a ir. Mis hermanos, pues que piense usted en entregarle ese matrimonio a Dios. Entrégaselo a Dios, confíe en Él, que el Señor, Él sabe que es lo mejor para usted. Pero hay mujeres y hombres que son así, viven solo pensando, mire, tienen su pensamiento ahí de que la mujer, pues, que el marido las está engañando, y tal como usted piensa, así va a pasar. Porque como dijo Job, en lo que yo pensaba y temía, eso fue lo que me sobrevino. Porque lo que yo tengo miedo de que me pase, que mi marido ya seguro ya anda con esa mujer, de seguro ya no sé qué, y eso se cumple porque usted tiene miedo de que suceda. Entonces usted está dando una profecía autoinducida, así se llama, ¿verdad? Usted misma está procurando que esa profecía se cumpla. ¿Estamos entendiendo? Porque usted tiene miedo. Entonces tenemos que actuar sin miedo. Si un hombre ya no me quiere a mí, pues orar para que cambie su corazón, o buscar a Dios y amar a Dios, como yo le dije a una sierva de Dios. Mira, ¿querés que de veras tu marido te ame? Pues sencillamente busca a Dios.
ama a Dios primero y Él va a hacer que te ame tu marido. Y ella se rió cuando yo le dije eso, pero sí lo hizo de buscar a Dios. Y es cierto. Él ahí está con ella en su hogar y le dice que él nunca la cambiaría por nadie, ¿no? ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque ella primero buscó a Dios. Y entonces el Señor desarrolló ese amor hacia ella, ¿no? Sí, o sea que ese varón, mis hermanos, hasta la llevó a ella, pues, que quería, pues, ¿cómo decirle? Como confirmar su matrimonio, le dio nuevas argollas y todo. ¿Por qué? Porque pues, es la palabra de Dios, ¿eh? Y mire, ella está tan asustada que pues por lo menos ella ni se preocupa porque sabe que él jamás la va a dejar de amar, porque ella ama a Dios, ¿sí? Entonces ese fue un consejo que el Señor me dijo que le diera a ella. Y recuerde que la plegaria es mediante la cual nos comunicamos con el Señor, con Yahweh. Yo a través de la palabra y de la meditación es que me comunico con Él y yo se lo puedo comprobar. A veces en la Biblia no aparecen algunas cosas, pero están como sobreentendidas. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis 28, porque Jacob había sido un hombre que había estudiado en las academias pues, de Shem y de Eber. O sea que según la Torah, él estudió con estos siervos en las academias pues, proféticas y todo. Entonces él sabía que iba a enfrentarse con un hombre como su suegro, que podía ser su suegro, y que era Labán, y que era un hombre que era brujo. Entonces él se preparó para no caer en esa trampa. Fíjese, el problema de Jacob para mí es que había hecho cosas que no eran correctas y no corrigió a tiempo. Entonces sufrió las consecuencias. Entonces aquí vamos a ver en Génesis 28 para que vea usted cómo es que fue esta situación pero aquí habla muy claro. Para mí, pues Jacob en esas academias aprendió a meditar, porque a uno le enseñan a que medite en la palabra, que medite en Dios, que uno ponga sus pensamientos en Dios, que cuando uno tiene un problema, en vez de estar pensando en el problema, que puedo yo decir, por ejemplo, Dios es en mí, y si Él es en mí no puede haber un problema. Entonces vamos a leer aquí Génesis 28:1. Sí, Okay. porque es una historia preciosa. Amén. Donde para mí, por lo que ahí aconteció, Jacob está meditando en Dios. Porque recordemos que él iba a enfrentarse a algo desconocido, y él sabía que desde la familia, su mamá, venía mucha gente que era pues andaba en malos caminos. Y él era un hombre brujo, al extremo que la mujer de él se llevó los terafines, que eran objetos para la adivinación. O sea que tenían prácticas ocultistas, ¿no? Génesis 28:1. Sí. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán. Sí, pero él sabía que Labán quién era, pues. Entonces se preparó, pero hay gente, mis hermanos, que se va, por ejemplo, a Estados Unidos, se va a otro país a trabajar, se va, y el papá ni siquiera le echa una bendición, o lo cubre, lo protege, pues, de lo que le pueda suceder en ese país. Mire, mis hermanos, yo les voy a contar algunas cosas. Fíjense que yo conozco gente que ella me ha contado a mí que cuando se van, por ejemplo, a otro país, y aunque sean casadas, se van a tener a veces una vida, mírese, de esos días. Ahí sí que, como dicen, van a abrir la puerta del potrero, ¿eh? O sea que es algo tremendo. Una vez a una persona que iba pues a una congregación, yo le pregunté, porque me dijo que no le habían negado la visa. Y decime, ¿a qué ibas tú a ese lugar? Pues yo, cuando nos vamos con las compañeras, casi no dormimos de andar toda la noche, pues así como en una vida desordenada. ¿Ya vio? Y mucha gente no sabe eso. Y ellas mismas ya son señoras de 40 años, 40 y pico, y están dando, pues, según ellas, que sus hijas no se dan cuenta, que sus hijos no se dan cuenta, pero estamos ministrando una energía de esa naturaleza, y esa energía las va a alcanzar a ellas. Yo leí, vi una vez un programa en televisión, donde una hija la fueron a rescatar de un hombre, pues, que, ¿cómo decirle?, que la iba a seducir, que la estaba seduciendo, y le hablaba, pues, así como por una página que le hablaba,
y le daba órdenes para que ella le obedeciera. Entonces la habían seguido para ver a dónde iba ella, y entonces en eso llamaron al papá y ella se mantenía viendo una página de pornografía. La hija tenía 12 años, ¿no? Y se ponía a ver cierta clase de pornografía, y que si cuando le fueron a regresar al papá a la computadora, lo mismo que el padre miraba a la hija. Había una conexión ahí tan fuerte porque como dicen, era lo que él estaba haciendo, se lo estaba ministrando a la hija. Uh-huh. Doctora, o sea que el padre lo hacía en oculto. Y fíjese que me llama la atención que las familias de esa señora que os digo, todas tuvieron una vida desordenada. ¿Ya vio? O sea que entonces uno mira cómo es que se cumple eso. Quizá la hija y el hijo no están viendo lo que hacen los padres, pero lo están viviendo, lo están asimilando en sus almas. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí, ese Jacob se había preparado, había estado 14 años en esas academias instruyéndose. Y lo primero que a uno le enseñan en esas academias es a meditar en Dios, a meditar en la palabra, a meditar en la verdad, ¿ves? Y a dirigirse a Dios. Pero cuando hay meditación hay una conexión más fuerte con Dios. Y orar con Kavaná, que es orar con la intención, no orar solo porque yo quiero ir a orar, sino que con una intención diferente. Uh-huh. Hoy vamos a seguir leyendo, oiga pues. Génesis 28:2. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. 4. O sea que para la gente que ignora la naturaleza es y el Shaddai, porque Shaddai es el Dios omnipotente. Uh-huh. Él es el que lo va, o sea que se bendice a un hijo con el Shaddai. Que el Shaddai te bendiga y te proteja. Que Shaddai haga resplandecer su rostro sobre ti. Es el Shaddai el que multiplica y el que bendice, ¿no? El que protege. Uh-huh. Génesis 28:4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Fíjese que voy a decir algo tan increíble. Pero ¿qué es tener la bendición de Abraham? Por eso es que a veces mucha gente bendice al hijo como con la bendición de Abraham. Porque Abraham tuvo bendición arriba y abajo. Hay gente que tiene una bendición de abajo, que es prosperado, que es bendecido, pero no puede conectarse con Dios. Como que no tiene esa bendición de ser una persona que le dé Dios discernimiento, que le dé sabiduría, que le dé dones especiales, porque no tiene la bendición de arriba. Abraham tenía las dos bendiciones, ¿verdad? Era un hombre amigo de Dios, entendía las cosas espirituales, fíjese que tenía él que poner pues en práctica. Él las entendía, pero hay gente que no entiende, tiene problemas y lo primero que hace es ir a contarle a toda la gente que tuvo ese problema, llamar a la familia, empieza peor si llama a la mamá y la mamá es tóxica, ¿verdad? Ya se armó, mire, porque la mamá es negativa, ya la mamá está pensando que se aquí allá, y se vuelve peor la cosa. Yo si tengo una mamá que es así, mejor me reservo de decirle y me pongo en la presencia de Dios y le pido a Dios que por favor tenga misericordia y que me dé dirección a mí, que me haga una mujer idónea, porque la mujer sabia edifica su casa. Pedirle a Dios que me haga una mujer sabia o un hombre sabio, pero no voy a ir a hacer un escándalo de meterle a toda la familia las cosas que son inciertas, pues. Entonces, por favor, seamos prudentes, seamos inteligentes, seamos sabios para manejar nuestra vida. Uh-huh. Génesis 28:4. Para que heredes la tierra en que moras, uh-huh, que Dios dio a Abraham. 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, sí, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Sí. 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, sí, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Sí.
y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Sí. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Sí. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Fíjate que si uno estudia pues en la Torá, sí, pues con los sabios de la Torá, dice que él salió de un lugar. Beersheba tiene un nombre, pues tiene un nombre específico, pero que él salió de ahí, tenía que salir de ahí y se fue para Aram. Entonces, ¿qué significa eso? Mis amigos, que a veces que hay que salir de ciertas situaciones en la vida, dejarlas atrás, soltarlas, y se fue para allá, y entonces dice que durmió. La verdad es que Dios decidió que se quedara en un lugar que era un portal espiritual, fíjese, donde se manifestaba, porque ahí mismo había sido donde donde existe lo que es la atadura de Isaac. Ahí fue donde Isaac fue atado porque lo iban a sacrificar. En ese mismo lugar fue que él fue a dar. En ese momento que llegó a ese lugar, el Señor hizo que se oscureciera. Y entonces ahí vienen unas cosas como reveladas que es importante decirlas. O sea que él estaba siendo dirigido por Dios. Así es. Amén. Pero él no se durmió nada más, sino que él se puso, pues, que me imagino, a meditar. Ha de haber orado y se puso a meditar, si no, no pasa lo que pasó. Porque la meditación me conecta con Dios y hace que Dios venga y me hable. Igual que mi Señor, cuando yo, por ejemplo, le pido ayuda a Dios. Le pido ayuda a Dios y empiezo a alabar su misericordia. Amén. Amén. Génesis 28, 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Sí. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fíjate 12. que hay gente que sale de un lugar, va a un lugar y no se fija en nada. Pero mire, como dice, tiene ojos y no ve. Yo miro a la gente que vive con una indiferencia. ¿Te fijaste qué habían en el de entrada? No, ¿qué había? Pero la gente no observa nada, mire. Anda como dormida. Y fíjese que ahí dice la palabra de Dios. Léelo otra vez. Génesis 28, 11. Sí. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Sí. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Sí, o sea que según lo que yo tengo entendido, puso 12 piedras. De acuerdo a los archivos de Israel. Ajá. Porque eran 12 hermanos. Entonces él puso 12 piedras. Y va a ver usted lo que pasó. Pero la gente anda dormida en ese sentido, que va a ver usted lo que está pasando. Él observó que algo había pasado ahí con esas 12 piedras y lo miró como algo profético. Pero la gente no mira nada. O sea que andamos en la calle a veces como dormidas, como dicen, vemos pero no miramos, ¿verdad? Como que no percibimos nada. Y mi hermano, perdone, no es solo una situación, sino que casi la mayoría hace eso. Va a un lugar y te fijaste que tal cosa. No me fijé. Yo a una persona le pregunto a veces, ¿te fijaste tal cosa? No, y que estaba ahí, pues, mira. O sea que ni siquiera se percata de que llegó una persona y ahí está, mira. No se percata en nada. O sea que vive como dormida, ahí sí que como borracha dormida. Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. O sea que Dios lo conectó, ¿ya ves? Pero porque él había ido a estudiar y de seguro antes de dormir él meditó en Dios. Y esa meditación atrajo a Dios para que se acercara a Dios, a él, y que le diera una profecía. Mire qué hermoso es. Siempre que nos acercamos a Dios, él le ha haber pedido ayuda. Por favor, Padre, ayúdame, voy a enfrentarme a una situación que no sé ni cómo va a ser. Por favor, te pido ayuda. Pero él tenía que haber corregido lo que había hecho con su padre también.
Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre. Imagínense que se le aparezca a uno, ahí sí que la verdadera presencia, miren, ahí sí que ni siquiera fue pues como la Shejina, sino que fue él, mis hermanos, qué increíble la comunión que tenía Jacob con él. Y Dios le está diciendo: mira, hijo, te hiciste tal cosa, arrepiéntete, porque él quiere que usted escudriñe su alma y su corazón. Porque qué rico que a uno le dijera: mira, te falta todavía corregir tal cosa que hiciste. No, Dios quiere que yo me conozca a mí mismo y que llegue a entender que hice algo que no le agrada a Dios, ni le agrada, y fue malo pues para los demás, que yo hice daño. Entonces, no te lo va a decir Dios, a menos que tú te lo pidas, Él te va a hablar claro. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.